probable. Bien. Mire, los dispensacionalistas que me ven, que están a favor. Natalie, muévelo un poquito para acá. Porque está tirando. Estoy sudando aquí. Ahora, con razón estaba yo asfixiado. No, vino en avión. ¿Qué iba a decir? Que los dispensacionalistas que creen que Israel es el pueblo de Dios y que los cristianos están obligados a respaldar a Israel, al Estado de Israel, están siendo engañados totalmente. Yo estuve viendo al senador Ted Cruz diciendo que es una obligación para él como cristiano apoyar a Israel, que es un mandato bíblico. O sea, está mezclando la religión con la política, cuando ese Estado de Israel no tiene absolutamente nada que ver con el Israel de los tiempos bíblicos. Nada que ver. El Estado de Israel moderno fue creado en el 1948 por las Naciones Unidas, la familia Rothschild y el Tratado de Balfour. Que de hecho, vamos a leer algo aquí concerniente a eso. Hubo un extracto de un artículo que se me olvidó leer ayer. Vamos a leerlo de nuevo. Para los que no escucharon ayer o no vieron el live de ayer. Dice, esto es escrito de Rafael Aguirre, hablando acerca de la utilización política de la Biblia. Miren, escuchen. Vamos a leerlo completo. Son un párrafo, mira, unos párrafos ahí, mira. La agrupación de los judíos en Israel, o sea, el regreso de los judíos a Israel, fue un proyecto que, contra lo que se suele pensar, tiene un origen cristiano. Es una terminología discutible, pero creemos que se puede hablar del protosionismo cristiano, basado en una interpretación bíblica. Este hecho está muy relacionado con el fundamentalismo bíblico, aunque no solo con él, y es un factor clave para entender la estrecha relación que se estableció entre el Estado de Israel y los Estados Unidos. Es un fenómeno de la primera mitad del siglo XIX. De la primera mitad del siglo XIX, y mencionamos a continuación algunos de sus hitos más importantes. El primero, John Nelson Darby, el papá del dispensacionalismo, quien nació en el año 1800 y murió en el 1882. Era irlandés y sacerdote anglicano que experimentó una importante evolución religiosa. Defendía el dispensacionalismo, según el cual la Biblia distingue, siete periodos desde la creación hasta el final de los tiempos, las 7 dispensaciones, y los dispensacionalistas tienden a creer que el mundo tiene apenas 6,000 años, lo cual es una moronidad y una brutalidad. Si a usted le dicen que el mundo fue creado hace 6,000 años, ponga en duda su salud mental, la salud mental de la persona que diga eso, porque eso es un disparate que va en contra de toda la evidencia científica habida y por haber. Dice, John Nelson Darby era irlandés y sacerdote anglicano que experimentó una importante evolución religiosa. Defendía el dispensacionalismo, según el cual la Biblia distingue 7 periodos desde la creación hasta el fin de los tiempos. El pueblo judío debería retornar a Palestina y entonces se desarrollarían los acontecimientos del final con la segunda venida de Cristo y la gran batalla de Armagedón y la derrota del maligno.
Darby hizo varios viajes a los Estados Unidos e influyó mucho en las iglesias evangélicas protestantes. Lord Shaftesbury compartía estas convicciones religiosas, pero las combinó con una eficaz acción política para favorecer la reagrupación de los judíos en Palestina, que según él convenía a los intereses británicos. Suya es la frase no cierta que después repetirían frecuentemente los sionistas. A land of no people for a people with no land. Y esto 50 años antes de que naciese el movimiento sionista. Otra persona, William Blackstone, era un evangélico de Chicago muy influido por las enseñanzas de John Nelson Darby, que visitó Palestina y quedó impresionado por los logros de la primera oleada de sionistas, tanto en el cultivo de los campos como por los nuevos barrios que habían crecido en los alrededores de Jerusalén. Lo vio como el presagio de que el tiempo del final estaba cerca y la misión de los Estados Unidos era semejante a la del rey persa Ciro en el siglo V antes de Cristo. Por eso es que muchos prosionistas trumpistas ven a Trump, quien es el presidente de Estados Unidos, como el nuevo Ciro, que buscaba favorecer a los judíos para que pudieran regresar a su tierra. William Blackstone se preocupó por hacer operativa su fe e influyó en el presidente Wilson para que favoreciese la emigración judía a Palestina. Consiguió así la Declaración Balfour de 1917, que lleva el nombre del ministro de Exteriores de Inglaterra. Palestina era un mandato británico tras la disolución del Imperio Otomano, lo que hoy es Turquía, después de la Primera Guerra Mundial, en la cual se propugnaba por instaurar un hogar judío en Palestina, sin prejuicio de los habitantes de aquella tierra. Cuando se enteró de que Theodore Herzl consideraba la posibilidad de reagrupar a los judíos en otro lugar, se barajeaban las posibilidades de Argentina y de Uganda. O sea, ese estado moderno de Israel pudo haber sido en territorio argentino o en Uganda, en África. Le envió una Biblia en la que había subrayado todos los textos en los que se vinculaba a los judíos con la tierra de Israel. Por eso es que decidieron buscar que los judíos regresaran a Israel, a Palestina. Un factor fundamental es el apoyo norteamericano a Israel. Los Estados Unidos han usado docenas de veces su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para impedir otras tantas condenas a Israel. Es sabido que en los Estados Unidos existe la cultura de los lobbies que se organizan a la luz del día para presionar en función de determinados intereses. Y existe un lobby sionista para apoyar a Israel. Pero la mayoría de los judíos norteamericanos son laicos, reformados o conservadores y no condividen los aspectos más duros de la política neosionista de Israel. Hay muchos judíos que no quieren saber nada del sionismo, para que usted sepa. El apoyo decisivo a la actual política de Israel en lo que se refiere a quedarse con los territorios que fueron conquistados militarmente se encuentra en los sectores cristianos evangélicos fundamentalistas, que como es bien sabido,
tienen un peso decisivo en la política norteamericana. No son los judíos reformados o conservadores que están buscando apoyar el sionismo, sino los evangélicos fundamentalistas. Ahí es donde está el poder económico y la influencia política. En marzo del 2019, Netanyahu o Mileikowski declaraba: ya no necesitamos el AIPAC. Tenemos suficiente con el apoyo en los Estados Unidos de los evangélicos. Declaraciones recogidas en el periódico israelí Haaretz el 26 de marzo del 2019. Como ya hemos explicado anteriormente, basan ese apoyo en una lectura parcial y fundamentalista de la Biblia. Es necesario que los judíos se reagrupen en la Tierra Santa, que acepten la fe en Jesús para que se den las condiciones para el retorno glorioso de Jesús y el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Hay también una lectura fundamentalista de los orígenes, tomando al pie de la letra el relato del Génesis y defendiendo el creacionismo de la tierra joven, de que el mundo tiene 6,000 años y esas cuestiones. Y lo mismo hacen con algunos textos apocalípticos que hablan del final y que requieren una interpretación simbólica o teológica. Se da la paradoja de que esta visión tan políticamente pro-Israel es en el fondo poco respetuosa del judaísmo, porque presupone que todos sus miembros tendrán que hacerse un día cristianos para que advenga la parusía, que es la segunda venida de Cristo. Dice acá, vamos a terminar este párrafo con unas reflexiones del conocidísimo historiador judío Noah Harari, profesor en la Universidad de Tel Aviv, realizadas en un artículo reciente en Haaretz y que el periódico mantiene en lugar de preferente de su web desde hace 3 meses. Afirma Harari que el segundo templo fue destruido por el fanatismo religioso de los celotes que llevaron a todos los judíos de la Tierra Santa a una aventura mortal en los años 66 al 70. El posterior judaísmo de la Mishnah y del Talmud rebrotó de las cenizas aún ardientes que dejaron los celotes tras su desaparición. Pero la tercera destrucción es diferente y se pregunta, pero si esta vez los celotes tienen éxito y crean un estado mesiánico que destruye la democracia israelí y persigue a los árabes y a los laicos y a las mujeres y a otros grupos, y si este estado adopta una ideología racista de la supremacía judía y gracias a sus armas nucleares y a su industria cibernética consigue evitar durante algún tiempo su destrucción política y económica. Si esto llega a suceder, el judaísmo se enfrentará a una destrucción sin precedentes, a una destrucción espiritual. Imaginémonos un mundo en el que el judaísmo sea sinónimo de fanatismo o racismo o opresión. ¿Podría el judaísmo sobrevivir a semejante destrucción espiritual? Coincide con el eje de las reflexiones que estamos defendiendo en estas páginas. Cuando afirma, es importante que caigamos en cuenta de que lo que está sucediendo precisamente ahora en Israel no es una batalla política pasajera, sino un acontecimiento que va a determinar la historia judía por generaciones venideras. Estamos citando a Rafael Aguirre, la utilización de la política, verbo divino. Y es verdad, yo coincido en todo lo que él mencionó ahí. O sea, ese sionismo al final va a terminar en un estado no supremacista, que es lo que busca gente como Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, Daniela Weiss y los ultranacionalistas de derecha de Israel, que forman parte, de hecho, del gobierno de Netanyahu. O sea, el gobierno de Netanyahu es una alianza política de grupos de derecha. O sea, que Itamar Ben-Gvir
Bezalel Smotrich son aún más radicales que Benjamín Netanyahu, ya que ellos vienen de un movimiento que se llamaba el Kazanismo. Y Baruch Goldstein hizo una masacre en los años 90 donde mató un montón de palestinos, porque él decía que todo ese territorio tenía que ser de Israel. Daniela Weiss viene de ese movimiento. Ellos son los que están ahora mismo buscando apoderarse de toda Cisjordania, que ellos dicen que todo eso se tiene que llamar Judea y Samaria. O sea que la política, la religión, el fanatismo, la loquera, todo tiene que ver en esta guerra. Y es lamentable. Y se utiliza la Biblia para la política, las interpretaciones bíblicas para llevar al mundo al caos. Pero el dispensacionalismo jugó un factor clave para que Estados Unidos esté tan y tan metido en este apoyo al Estado de Israel y al sionismo.